Llegaron al amanecer. El cielo no explotó en fuegos artificiales ni luz. Simplemente se oscureció como si alguien hubiera accionado un interruptor y hubiera apagado el sol. Los satélites se apagaron, muerto en segundos. Las comunicaciones se interrumpieron. El tráfico aéreo cayó del cielo como si estuviera muriendo. Pájaros. Las redes eléctricas de continentes enteros chispearon, fallaron y murieron. La gente entró en pánico. Por supuesto que sí, pero él no. No Darren Hall. Él se quedó parado en el balcón de su destartalado edificio de apartamentos de 10 pisos en el este de Colorado, con un cigarrillo entre los dedos, mirando fijamente esa cosa en el cielo. Parecía un continente flotando sobre las nubes, sin ruido, sin fuego, solo una gigantesca y silenciosa losa de ingeniería imposible. Se movía como un glaciar, lento, deliberado, inquebrantable. Su hijo de 13 años, Marcus, estaba sentado dentro, mirando fijamente el televisor apagado. Darren aún no le había dicho, no toda la verdad. Él, espera. Ese era el tipo de hombre que era Darren. Espera a que lo sepas. Espera a que es hora de luchar. Porque habría una lucha, siempre la hubo. El mundo se había ablandado, demasiado acostumbrado a la tecnología, demasiado acostumbrado a la paz. Una generación de gente que no podía vivir sin Wi-Fi. Pero Darren, él era de tercera generación soldado, infantería. Sangró por banderas que cambiaban de color según quien gobernara Washington, D.C. Observábalos. Amigos mueren por misiones que terminaron en carpetas de comité que nadie jamás leyó. Pero esta no era otra guerra por petróleo, política o dinero. Esta era supervivencia. Y supervivencia lo comprendió. Al anochecer comenzaron las transmisiones. No de los humanos, de ellos. Los extraterrestres no hablaron. No mostraron sus rostros. Solo luces pulsantes, patrones sincronizados. Y finalmente, un frío mecánico. Voz. Rendición. La asimilación asegura la supervivencia. La resistencia asegura la extinción. Lo repitieron en todos los idiomas conocidos 72 veces. Luego silencio. Luego muerte. París fue el primero arrasado de un solo golpe desde la órbita como si nunca hubiera existido. La Torre Eiffel se derritió como cera de vela. Nadie gritó en las imágenes. Nadie había tiempo. Luego Shanghái. Luego Sao Paulo. Sin exigencias, sin negociaciones, solo una oferta. Rendirse y servir o resistir y quemarse. Darren ni siquiera lo dudó. Arrancó la puerta del armario de su habitación. Se arrodilló y sacó el acero. Caso que juró no volver a abrir. Su equipo de servicio, andrajoso y oxidado. Lugares, pero aún allí. El viejo parche de la bandera de colgaba flácida en ellado. Lo sostuvo en su mano por un segundo. No por el patriotismo que había muerto hace mucho tiempo, pero para el recuerdo. Ya no esperaba más. El barrio era un caos. Gritos en la calle. Gente amotinada por el gas, agua, pan. Pero los extraterrestres no bajaron. Observaron, grabaron, calculado. «Míralos», gritó alguien en una esquina. «Nos estamos destrozando y ellos ni siquiera he vuelto a disparar». Ese era el plan, sabía Darren. Guerra psicológica. Quebrantarlos desde dentro. Hacer que supliquen misericordia, antes siquiera de levantar una garra, un tentáculo o lo que fuera que tuvieran. Era quirúrgico, inhumano, eficiente. Pero los humanos no eran números. No eran simulaciones ni patrones, eran caos. Y eso los hacía peligrosos. Nentos encontró otros. No en búnkeres gubernamentales ni en centros de mando pulidos, sino en ruinas, en callejones, en túneles subterráneos. Veteranos, exconvictos, agricultores, hackers, líderes de pandillas, personas que no tenían nada. Y por eso estaban dispuestos a perderlo todo. No dio discursos, no prometió esperanza. Simplemente dijeron lo que había que decir. Creen que nos vamos a rendir y morir, que nos inclinaremos porque tenemos miedo. Pero ellos, no entiendo el miedo. No es el tipo con el que hemos vivido. No es el tipo con el que no luchamos para ganar. Luchamos porque sabemos lo que se siente perder. Y preferiríamos morir antes que volver a sentirlo. Esperaba silencio. Lo que obtuvo fue 12 de asentimientos. Luego 2 docenas. Luego 100. La resistencia no nació en una oficina gubernamental o un video viral. Comenzó con sangre y cenizas susurradas por personas con dientes rotos y recuerdos quemados. Y Aaron estaba en el centro de todo.
Los extraterrestres esperaban que la Tierra cediera, pero la Tierra tenía a Darren Halt, y Darren Halt no tenía nada que perder. La resistencia no era una rebelión. Todavía no. Era todavía huesos sin carne, planes sin munición, cuerpos sin un ejército real. Darren Hall lo entendía mejor que nadie. Sabía que la guerra no se ganaba con discursos ni rifles de cinta adhesiva. Se necesitaba logística, cadenas de suministro, inteligencia, comunicación y lo único que la Tierra no tenía ya no había tiempo. Se agazapó en una estación de tren destrozada debajo de Denver, con viejos mapas esparcidos por una mesa de acero que antes albergaba bandejas de comida para los viajeros. Ahora contenía pistolas, rifles desarmados y una lista de nombres escritos con marcador rojo grueso. Algunos ya estaban tachados, no porque fracasaron, porque se habían ido. El aire apestaba a aceite, sangre y moho, pero para Darren estaba más limpio que nunca la Casa Blanca. Frente a él estaba sentado Ava Mendoza, ex Fuerza Aérea, dada de baja tras recibir metralla en la cadera. Caminaba cojeando y maldecía como un sargento de instrucción sin nada que perder. Ella era lo más parecido que tenían a un estratega. Junto a ella estaba Harbin, el ex hacker de sombrero negro Peroli, y él el único que aún podía hacer ping a los satélites que no se habían apagado. «Encontramos algo», dijo Harbin tocando una tableta agrietada con cinta adhesiva en los bordes. «Patrón orbital sobre el norte Utah. No coincide con ninguna ruta anterior». Darren se inclinó. ¿Qué es? Podría ser una nave exploradora. Podría ser una base avanzada. Podría ser una trampa. Pero está flotando sobre un sistema de cañones estático. Ese no es su estilo. Mendoza gruñó. Se mueven en patrones. Limpiar, calcular, barrer y borrar. La inmovilidad significa confianza o un punto débil. Darren se frotó la barbilla, entrecerrando los ojos. Miró el mapa, como si le debiera respuestas. «Lo logramos», dijo finalmente. Harbin parpadeó. «¿Lo logramos? ¿Con qué?» «Oraciones y bolitas de papel. Tenemos 2 drones que funcionan con combustible recuperado y un par de lanzacohetes de un almacén del cártel desmantelado. Dijiste que está bajo. Apenas 500 pies sobre el nivel del suelo. Eso es bastante bajo». Mendoza suspiró, sabiendo ya dónde esto iba bien. «¿Quieres usar el cañón de riel?» Darren asintió. «El cañón de riel no... exactamente un cañón militar. Era un Frankenstein destartalado hecho con piezas robadas de un desguace y 3 centrales eléctricas desmanteladas. Harbin lo había conectado a un viejo generador de minería. No era preciso. No estaba limpio, pero funcionó una vez. Fregará el circuito al primer disparo», advirtió Harbin. «Es un disparo único y listo. Eso es todo lo que necesitamos». Al amanecer estaban en movimiento. 2 camiones cubiertos de lonas, polvo y agujeros de bala. Uno llevaba el cañón de riel en pedazos. El otro transportaba hombres y mujeres con rifles, rostros sombríos y ojos muertos. Parecían supervivientes de un mundo perdido, pero se movieron con determinación. Marcus se sentó junto a Darren en la parte trasera del primer camión. No lloró, no se quejó. Tenía 13 años y no había dicho más. Más de 10 palabras desde el primer día de la invasión. Darren lo observó en silencio. Viola la forma en que los dedos del niño agarraban la culata del rifle en su regazo. Era demasiado pequeño para sus manos, pero se negó a ponerlo. Abajo. No estaba cargado. Darren no lo permitió. «¿Todavía no tienes miedo?», preguntó Darren. Marcus no lo miró. Solo asintió levemente. «Bien», dijo Darren. «Significa que todavía te importa algo». Cabalgaron en silencio. Después de eso, el cañón estaba vacío. Demasiado vacío. Los pájaros se habían ido. No había viento, no había eco. Solo silencio. De ese tipo escalofriante que se podía sentir, como si el aire mismo estuviera observando. La nave alienígena flotaba sobre ellos, enorme e inmóvil. Parecía una caja torácica flotante hecha de metal y obsidiana. Las líneas pulsaban con un tenue resplandor verde, como venas que transportan energía. Mendoza instaló el cañón de riel en la cresta. Ladró órdenes, pero en voz baja, como si incluso gritar demasiado fuerte pudiera despertar a un dios dormido. Harbin conectó el generador. Zumbó una vez, luego 2, y luego nada. «Vamos», siseó Harbin golpeando el panel con una llave inglesa. Darren caminaba de un lado a otro como un lobo, con la mirada fija en el barco. «Movimiento»,
susurró Mendoza señalando a través de la mira de su rifle. A la derecha, drones. 4 de ellos. Elegantes, máquinas flotantes con extremidades largas y sensores oculares únicos. No patrullaban. Escanearon y luego borraron. Un toque y desapareciste. Sin gritos, sin restos. Solo una nube de polvo. No estamos listos. Harbin dijo. Necesitamos 10 segundos más. No tenemos 10. Darren hizo la llamada. Esperen. Dio un paso adelante. Sacó su arma y los drones reaccionaron al instante, rompiendo la formación y lanzándose en picado. Hacia la cresta, Mendoza disparó. Cayó el primer dron. Harbin maldijo. Marcus gritó. Darren no parpadeó. Disparó, se movió, rodó, volvió a disparar. Segundo dron abajo. El tercero llegó al generador de Harbin. Se iluminó con chispas azules, tratando de sobrecargar el núcleo. Entonces Marcus hizo algo inesperado. Agarró una tubería, corrió gritándole al dron y lo golpeó con todo su peso. El dron se sacudió hacia atrás. Rozó una roca y se desmoronó en un montón de acero roto y circuitos zumbando. Luego silencio de nuevo. Harbin miró fijamente a Marcus, como si le hubieran salido cuernos. Los niños están locos, murmuró. Los niños son míos, dijo Darren, dijo. Mendoza accionó el interruptor. El cañón de riel rugió. No estaba limpio. No fue elegante. Sonó como si el cielo mismo se partiera en dos. El rayo atravesó el aire incendiando todo a su paso. Golpeó el vientre de la nave alienígena, y para él por primera vez desde que comenzó la invasión, algo sangró, ni rojo ni verde. Algo más oscuro, como aceite mezclado con plasma. La nave gritó. Esa es la única palabra Darren podría usar. Era un sonido que estremecía los huesos, hacía castañetear los dientes y obligaba a los hombres a arrodillarse. Era dolor. Un dolor alienígena profundo y real. Nunca habían oído eso antes y lo cambió todo. De vuelta en la base del túnel, la energía había cambiado. Ya no desesperación silenciosa. Ahora ira, ahora esperanza. No son dioses, dijo Mendoza a la multitud creciente. Pueden sangrar. Harbin subió el vídeo a todos los nodos de la Dark Web que aún estaban activos. En cuestión de horas estaba siendo transmitido a través de frecuencias rotas, radio AM, incluso pintadas a través de las murallas de la ciudad derruidas. Pueden sangrar. Grupos de resistencia en todo el país. Los continentes se extendieron. Milicias dispersas en Australia. Armadas supervivientes en Europa del Este. Tripulaciones de submarinos escondidas frente a las costas de África. De repente, todos tuvieron la misma idea. Luchar. Y Darren Hall se había convertido en el chispa. La odiaba. No quería ser el rostro de nada. Quería proteger a su hijo, matar a los invasores y tal vez morir de pie en lugar de mendigar de rodillas. Pero a la guerra no le importa lo que tú quieres. La guerra elige a quien necesita, y lo había elegido a él. 3 noches después fueron emboscados, no por drones, sino por algo más. La entrada del túnel se derrumbó primero. ¿Explosivos? No, demasiado preciso, demasiado silencioso. Entonces lo oyeron. Garras no metal. Hueso. El primero que cayó del techo. 2,4 metros de altura, vagamente humanoide, pero erróneo en todos los sentidos. Su cabeza se partió, en 4 segmentos como una flor floreciente, cada uno alineado con dientes, sin ojos, solo crestas sensibles al calor que pulsaban en rojo al fijar un objetivo. Se movía rápido, demasiado rápido. El primer hombre que tocó fue partido por la mitad antes de que pudiera gritar. La sangre salpicó las paredes de acero como pintura. Darren abrió fuego, todos los demás también. Lo ignoró hasta que Marcus agarró una bengala y la metió en la boca abierta de la criatura. La luz la cegó. Se tambaleó atrás. Entonces Mendoza le disparó un cargador completo en el pecho. Esta vez cayó, pero siguió otra y otra. No hubo solo una brecha. Fueron 3. Ya no solo están mirando, susurró Mendoza. Están haciendo limpieza, Darren gritó órdenes. Los equipos de evacuación se dividieron. La mitad a través de la línea de alcantarillado, la otra mitad por los túneles de ventilación. Darren se quedó. Marcus también. Tú vas, yo voy, dijo el chico rotundamente. Darren no discutió. ¿Para cuándo? Al llegar a la escotilla de escape, 20 personas estaban muertas, pero también lo estaban 3 de las bestias. No fue una victoria, pero tampoco fue una masacrar a cualquiera y eso importaba.
Se reagruparon en una granja a las afueras de la ciudad, un lugar destartalado, sin electricidad, sin tranquilidad, sin consuelo, pero estaba tranquilo y, en ese momento, el silencio era moneda corriente. Mendoza se curó el brazo apretando los dientes. Harbin lloró en silencio en el granero. Había perdido a su hermano durante la brecha. Primera familia, un miembro que había visto en años y que desapareció en segundos. Darren no durmió. Se quedó afuera, con su rifle mirando las estrellas. No estrellas, sino barcos observando, esperando. Marcus salió y se paró a su lado. ¿Crees que ganaremos?, preguntó el chico. Darren no respondió de inmediato. Por fin, dijo. No creo que importe. Entonces, ¿por qué pelear? Darren lo miró. Vio al niño. Vio al hombre en el que se estaba convirtiendo en tiempo real. Porque vinieron aquí pensando que nos arrodillaríamos, dijo. Pensaron que nos quebraríamos. Marcus asintió. Pero no lo hicimos. No, dijo Darren. Aún no lo hemos hecho. Y en las sombras más allá de la órbita de la Tierra, los comandantes alienígenas observaron las imágenes. De nuevo, los humanos no se rendían. Se organizaban, aprendían, adaptándose. Una palabra pasó silenciosamente entre ellos. Escalada. Pero la escalada funciona en ambos sentidos, y la humanidad apenas estaba empezando. Darren Holt solía creer que lo peor de la guerra era la matanza, que una vez que matabas a un hombre o veías alguien a quien amas se desangra en el suelo, nada podría ser peor. Pero ahora, de pie, de rodillas en el barro de la tierra de cultivo de un hombre muerto, viendo cómo el humo se eleva desde los restos de otra fortaleza fallida, se dio cuenta de que se había equivocado. Lo peor de la guerra no era matar, era esperar a morir. Habían perdido otro puesto de avanzada 2 noches antes, hace 17 años. Una de ellas era Ava Mendoza, ida no muerta. Esa fue la problema. No había cuerpo, ni sangre, ni transmisión de radio, solo un grito cortado. Corto y su baliza de seguimiento parpadeó en rojo durante exactamente 4 minutos antes de que fuera discapacitado. Darren estaba al otro lado del campo en ese momento, tratando de conseguir un generador de campo, trabajando para alimentar sus comunicaciones. Lo oyó, solo una ráfaga de estática seguida de silencio. Harbin lo perdió todo. Arrojó una radio al otro lado del granero y luego se sentó afuera, temblando. No había hablado desde entonces. Marcus tampoco había llorado. Había observado a Harbin se derrumbó y se quedó mirándolo como si lo estuviera estudiando, como si estuviera tratando de decidir si estaba bien dejarlo ir o si se esperaba que mantuviera la calma como siempre lo hacía su padre. Darren no había dicho ni una palabra porque él tampoco sabía nada. «Tenemos 2 días», dijo una voz en la radio, áspera y débil. La mujer al otro lado estaba en lo profundo de Nevada, Wastes, transmitiendo desde el interior de lo que una vez fue un refugio antiaéreo militar. Su nombre era Joanna Kerr, exagente de la CIA, desautorizada, fría como el hielo. Había logrado secuestrar. Parte de los sistemas de satélites interconectados extraterrestres interceptan una transmisión. Están enviando algo más grande que cualquier cosa que hayamos visto. Darren se inclinó sobre la mesa con la mandíbula apretada. ¿Tienes coordenadas? Utah otra vez. Algo sobre ese cañón. Les diste con el cañón de riel. Los enojaste, Hall. Bien. No bien. Tú no mataste a esa nave. La despertaste. La voz de Joanna bajó como si no lo hubiera hecho. Quiero decir la siguiente parte. ¿Lo llaman el fragmento? Algún tipo de colmena de mando. No estaba vigilando la Tierra. Estaba durmiendo debajo de ella. Esa cosa lo que golpeaste no era un barco explorador, era un maldito ancla. A Darren se le heló la sangre. ¿Un ancla para qué? Para ellos. Para lo que venga. Se cortó la señal. Harbin no dijo nada. Simplemente se levantó y se limpió la cara, con la manga de su chaqueta y dijo, «Entonces volvemos». Darren lo miró fijamente. «¿Estás seguro?» Harbin asintió. «Se llevaron a Mendoza. Necesito saberlo de una manera u otra. Al mediodía». Al día siguiente el convoy se puso en marcha. Ni un batallón, ni siquiera una compañía. 12 camiones, 65 hombres y mujeres, la mitad con armas en funcionamiento, unos pocos con armas viejas. Lanzallamas de la época de las refinerías, un tanque casero construido a partir de un autobús escolar con
un cañón atornillado al techo. No eran un ejército en realidad, pero estaban enojados, cansados, hambrientos y eso los hacía peligrosos. El camino de regreso a Utah estaba lleno de escombros, vehículos abandonados, caravanas de refugiados quemadas y barcos destrozados. Los extraterrestres nunca dejaron atrás su propia tecnología, pero tampoco limpiaron los desastres humanos. Dejaron que la Tierra podredumbre en su propio fracaso. Ese fue su error porque la podredumbre se vuelve en fermentación y la fermentación explota. A medida que se acercaban al cañón, el cielo se volvió negro. No por las nubes de tormenta. De ellas, miles de drones pululando, tunto en capas, moviéndose en perfecta formación como un muro viviente. Debajo de ellas, enormes caminantes del tamaño de edificios se movían por el desierto. Sus piernas se hundían en la tierra con cada paso, temblando, el suelo por millas. Harbin observaba a través del visor de su única lente de alto alcance restante. «Ahí está tu fragmento», murmuró. Era enorme. Una torre que no era solo de metal. Parecía vidrio, obsidiana y hueso vivo. Latía con un tono rojo intenso, como si respiraba. A su alrededor se había formado un perímetro de construcciones. Agujas, torretas automatizadas, estabilizadores atmosféricos. Parecía menos una base militar y más un ritual sitio. «¿Qué demonios están haciendo?», preguntó Marcus. Darren no respondió porque sabía que no solo estaban ocupando la Tierra. Ya no lo estaban terraformando, preparándolo. No para la colonización, para reemplazo. Esto no fue una guerra. Esto fue la extinción. «Tenemos una oportunidad», dijo Harbin mientras se reunían alrededor del camión. Darren lo miró. Harbin sacó un pequeño maletín negro y lo abrió. En su interior había un dispositivo de aspecto rudimentario, con cables y un núcleo que brillaba de un verde pálido. «Esa es una célula de fusión», dijo Darren. «Me dijiste que no nos quedaba ninguna». «Mentí». Harbin sonrió por primera vez, tiempo en días. «Lo robé del Denver Cache. Pensé que me dispararías si te lo decía. Pero esta cosa, si la metemos en... Desde la base de esa estructura podemos demoler todo el maldito fragmento. ¿A qué distancia debemos estar dentro?» Marcus dio un paso. «Adelante, lo haré». Darren lo miró fijamente. «No», dijo. «¿Por qué no? Entrenaste yo. He estado contigo todo este tiempo. Sé correr, sé esconderme. Soy pequeño. Puedo superar las cosas más rápido». La voz de Darren era aguda. «Porque dije que no». Marcus no se inmutó. «Entonces hazlo tú mismo, pero alguien tiene que intervenir». El silencio que siguió fue sofocante. Harbin los miró y susurró: «Todos morimos de todos modos si esa cosa termina de despertar». El plan era un caos. No tenían suficiente potencia de fuego para un asalto frontal. Pero el caos no necesitaba potencia de fuego. Necesitaba ruido. El convoy se dividió en dos. Un equipo rodeó la cresta norte y comenzó bombardeando con todo lo que tenían. Molotovs, granadas, pernos de acero atados a dinamita. No mataría mucho, pero iluminaría el cielo. El equipo de Darren, compuesto solo por 8 personas, se acercó desde el sur, aprovechando las grietas del cañón y la oscuridad, bajo los acantilados para cubrirse. Marcus llevaba la célula de fusión en una mochila. Pesaba más que él, pero no se quejó, ni una sola vez. Rompieron el perímetro durante el ataque, sin alarmas. Demasiado confiado. Demasiado tarde. Dentro. El fragmento, el aire cambió. No era aire. Se sentía denso, eléctrico, como caminando por el interior de un cerebro. Cada paso se sentía observado. Cada respiración sabía metálico. Las paredes no eran de metal. Estaban vivas, cubiertas de una membrana suave y palpitante que se flexionaba ligeramente al tacto, como un músculo piel. Darren quería vomitar, pero Marcus siguió. En el núcleo de la estructura la vieron. Ava Mendoza colgaba de la pared, aún respirando con los ojos abiertos, la boca sellada con una capa de película translúcida y cables que la conectan. Sienes, su cuerpo se estremeció, apenas consciente. Marcus corrió hacia ella. Darren lo agarró. «No, pero está conectada». La jalamos, alertamos a la colmena. «No, cuidado, ella lo haría». Marcus temblaba, con los puños apretados y la respiración agitada. Y entonces Ava movió los ojos lentamente. «Lo suficiente, Eve». Darren jaló a Marcus hacia atrás. Llegaron al pozo central. En el corazón del fragmento había un pozo, brillante, zumbando,
lleno de maquinaria alienígena que retorcidas y movidas de forma antinatural, formas que desafiaban la física, sin simetría, sin lógica, solo poder. La voz de Harbin llegó por la radio. Tú tenemos un minuto antes de que el enjambre se recalibre. Necesitamos una detonación. Darren miró el pozo, luego a su hijo. Marcus tomó la mochila. No. Darren dijo, papá, yo empecé esto. Yo lo termino. Tomó la mochila, se dirigió al borde y luego se giró. Quiero que vivas. Marcus parecía que quería gritar, pero asintió y Darren sonrió. Entonces él saltó. La explosión agrietó el cielo a kilómetros de distancia. Los sobrevivientes observaron cómo el fragmento se dobló hacia adentro. El resplandor rojo se volvió negro. Las agujas se agrietaron. Los caminantes se tambalearon y luego se desplomaron como marionetas con los hilos cortados. El enjambre en el cielo se congeló y luego cayó, cientos a la vez. El suelo tembló, luego silencio, real silencio. Y por primera vez desde que comenzó la invasión, los extraterrestres se retiraron. Marcus caminó solo durante horas. Después de que el polvo se asentó, no habló, no comió, simplemente caminó. Harbin lo acompañó al borde del acantilado, mirando fijamente el cráter donde solía estar el fragmento. Se han ido, dijo Harbin. Marcus no respondió. Lo hizo. Nada todavía. Entonces finalmente Marcus susurró. Tú, ¿y ahora qué? Harbin se encogió de hombros. Ahora reconstruimos y esperamos para lo que sea que siga. Marcus se puso de pie. No. Harbin levantó una ceja. No. Marcus se giró hacia él, con los ojos encendidos. Ahora encontramos dónde están. Habían pasado 6 semanas desde la caída del fragmento. 6 semanas desde Darren Holt, el hombre, el soldado, el padre, saltó al pozo alienígena. Llevando el último núcleo de fusión funcional que poseía la humanidad, trajo el infierno a su puerta. Han pasado 6 semanas desde que el cielo dejó de sangrar rojo y los drones cayeron como lluvia de acero desde la órbita. 6 semanas desde que la Tierra tomó su primer respiro real desde la invasión. Pero no fue una victoria, fue una pausa. El tipo de pausa que se hace antes de un segundo ataque. El tipo en el que o bien se reconstruye rápidamente o morir más despacio. Y Marcus Hall no estaba interesado en reconstruir. Quería cazar. El búnker de Montana no parecía gran cosa desde fuera. Un silo de grano derrumbado, oxidándose en el frío. Pero debajo, 3 pisos de hormigón endurecido sellado desde la Guerra Fría. Olvidado por todos excepto por los tipos de personas que habían planeado exactamente este tipo de apocalipsis. Dentro, Marcus estaba de pie frente a una mesa de metal rodeada de armas medio reparadas, mapas y glifos alienígenas impresos reunidos de los restos del fragmento. Harbin se apoyó en una pared cercana, bebiendo café rancio. Eres demasiado joven para esto, murmuró Harbin. Marcus no, mira hacia arriba. Mi papá también. Harbin no discutió porque estaba cierto. El chico había cambiado. El adolescente torpe que una vez se estremeció ante las sombras había desaparecido. Lo que ocupaba su lugar era más silencioso, más agudo y mucho más peligroso. Sus ojos no se desviaron. Bloqueado. Cuando hablaba era breve y contundente. Cuando escuchaba, recordaba. Y cuando dormía, si dormía, nunca soñaba. Dímelo otra vez, dijo Marcus. Harbin suspiró. El fragmento no era el origen. Era un nodo, una semilla. Cualquiera que fuera la tecnología, en ese lugar se cultivaba aquí, no se hacía. Por eso el disparo de tu padre desde el riel causó daños. Le dio a algo biológica. Marcus estudió el mapa. Así que plantan estas semillas en cada mundo que quieren. Convertir. Exactamente. El fragmento cae, se entierra profundamente, comienza a cambiar la atmósfera, el biosfera, todo. Una vez que madura llega la flota principal. Excepto esto tiempo después, Harbin golpeó la mesa. Quemamos el jardín antes de la fruta madurado. Marcus rodeó con un círculo un lugar en el mapa. Alaska. ¿Qué es eso? Preguntó Harbin. Una antigua estación minera abandonada en 2073. Pero nosotros intercepté pings cifrados provenientes de esa red la noche antes de que oscureciera. Otros 2 fragmentos estaban en espera. Solo uno cayó. Harbin se inclinó repentinamente alerta. Espera, ¿dices que eran 3? 3 barcos, 3 fragmentos, pero solo uno aterrizó.
Los otros dos retrocedieron. Nunca descendieron. Señaló el borde del mapa porque no estaban allí para aterrizar. Estaban explorando. Estaban grabando y esperando confirmación. Harbin parpadeó. ¿Crees que todavía están ahí fuera? Sé que sí. Marcus apartó el mapa y sacó un estuche negro. Dentro de una vieja tarjeta satelital Comlink del ejército de E.U., apenas funcionando, modificado con componentes extraterrestres extraídos de un dron y recableados por algún ingeniero de un pueblo remoto en lo que solía ser Utah. Harbin frunció el ceño. ¿De dónde sacaste eso? Hice un trato. ¿Qué clase de trato? El tipo que no tengo que cumplir a menos que viva suficiente tiempo. Harbin se frotó la cara. Dios mío, realmente te estás metiendo con todo esto, ¿eh? Marcus lo miró fijamente a los ojos. Mataron a mi padre. Intentaron matarlo, toda la especie. No estoy reconstruyendo. No me estoy escondiendo. Voy tras ellos. Harbin dudó, luego asintió. Entonces quememos las estrellas. Lo llamaron Proyecto Emberfall. No oficial, no aprobado, no financiado, pero fue real. La noticia se propagó silenciosamente. No por radio ni satélite, no por redes cifradas, pero a través de las personas, los sobrevivientes, los combatientes, los soldados que aún tenían quemaduras en su piel y metralla en los huesos. Lo susurraban como una oración en búnkeres, ruinas y campos de refugiados. Los chicos yendo al espacio, y algunos de ellos, los de la clase correcta, lo creyeron. Trajeron piezas, pilas de combustible, propulsores desechados, piezas de cohetes precolapsados enterrados en refugios reforzados. Un prototipo de motor olvidado de una colonia lunar experimental, enterrado bajo las ruinas tecnológicas de Chicago. Sin gobierno, sin mando, solo venganza de ingeniería. La plataforma de lanzamiento fue excavada en un cañón cerca del antiguo complejo de Cheyenne Mountain, oculto de la órbita, camuflado entre escombros y envuelto por bloqueadores de radiación robados del mercado negro chino. Harbin lo llamó una locura. Marcus lo llamó necesario. Y en 93 días tenían un barco. No era bonito. No era seguro, pero tenía un nombre, El Alto. La noche antes del lanzamiento, Marcus se quedó solo al borde de la plataforma, mirando las estrellas. No habló con nadie, no hizo discursos, pero Harbin llegó de todos modos llevando una botella de algo viejo y probablemente radiactivo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Marcus no lo miró. ¿Crees que van a olvidar que contraatacamos? No, creo que regresan con más fuerza. Entonces atacamos primero. Harbin extendió la botella. Tu padre habría hecho lo mismo. Marcus finalmente sonrió apenas. No habría esperado tanto tiempo. Bebieron en silencio, un trago cada uno. Eso era todo lo que podían permitirse. Lanzamiento el día no fue cinematográfico. Sin público, sin himno. Solo 2 docenas de rostros sombríos. Ingenieros y supervivientes de pie bajo el cielo en llamas, observando un misil con alas atornilladas y cables de tecnología alienígena, envuelto alrededor de su vientre. Marcus subió y selló la escotilla. Sin copiloto, sin plan de regreso. Solo él, las estrellas y un conjunto de coordenadas encriptadas que apuntaban hacia la última posición conocida de las naves alienígenas en retirada. Mientras los motores rugió, Harbin susurró a nadie en particular. Haz que lo recuerden, chico. Y con una explosión de fuego y propulsión alienígena robada, la nave abandonó la Tierra. El silencio del espacio fue lo primero que impactó a Marcus. No el frío, no. La ingravidez, el silencio. No había viento, ni retroalimentación. Solo el bajo, el zumbido constante del reactor de la nave y el susurro ocasional de una corrección mecánica. Su respiración era más fuerte que nada más. No durmió, tampoco comió mucho. Estaba sentado atado a la cabina, observando cómo las estrellas se difuminaban en largas rayas mientras el motor superaba los límites convencionales. Luego el movimiento no era una nave, era una señal, débil, pulsante, alienígena. La siguió a través del asteroide Cinturones, lunas pasadas medio devoradas por drones mineros, a través de nubes de flotadores restos que parecían sospechosamente humanos. Entonces lo vio. Una nave colonial. Enorme, marcado, silencioso, flotando en el vacío como un cadáver, no alienígena, humano. El atraque no fue limpio. Su nave rozó con fuerza el casco, atascando una de las abrazaderas, pero logró entrar. Oscuridad.
Se movió lentamente por la nave con la linterna barriendo los pasillos. Había polvo flotando. El aire era tenue, pero respirable. Las luces de emergencia parpadeaban apenas con vida. Pasó junto a cuerpos congelados en crioterapia. Docenas. Algunos parecían tranquilos, otros no. Una habitación tenía las paredes arañadas desde dentro. Marcus siguió caminando hasta encontrar el mensaje. Un plato rayado. 4 palabras. Grabados en la pared de metal por la mano moribunda de alguien. Aún no están terminados. Y entonces él lo oyó. Ni un sonido, ni una sensación, ni una presencia. Se giró. Demasiado tarde. Una figura se movía en la oscuridad, rápido y silencioso. No era un dron. No era completamente alienígena. Algo. Entretanto, Marcus disparó. La bala impactó en la carne. Sangró. Verde oscuro. Pero no se cayó. Sonrió. Tenía dientes humanos. Y habló. No con voz, con la voz de su padre. ¿Crees que esto acabará en sangre? Marcus se quedó paralizado. Su cerebro gritaba que no era posible. No era él. No podía ser. Y no lo era. Era algo que llevaba los recuerdos de Darren Holt. Un eco. Un fragmento de pensamiento humano convertido en arma. Cocido en carne alienígena. Un arma psíquica. Tu guerra ha terminado. Decía, dijo acercándose. Marcus volvió a apuntar con manos firmes. No, susurró. Apenas empieza. Entonces disparó. La nave explotó tras él mientras se eyectaba al vacío, apenas sellado. Su traje, el híbrido alienígena, ardía en las llamas gritando con la voz de su padre, hasta que desapareció. El alto fue destruido. Su oxígeno era bajo, pero Suse envió la señal. De vuelta a la Tierra. Un mensaje simple. Están construyendo híbridos. Nos están usando. Nadie sabía si la señal llegaría, pero Marcus no le importaba. Hoy no se moría. Apenas estaba empezando. La señal llegó a las 47 horas, muy por debajo de lo que quedaba del antiguo en la montaña Norad, donde la resistencia se había reunido en algo parecido a una fuerza de comando real. Sonó una alarma baja. Por los pasillos de hormigón, los repetidores satelitales llevaban mucho tiempo muertos. Todo lo que tenían ahora estaba construido a partir de piezas de tecnología extraterrestre robada, amplificadores de radio recuperados y un enlace irregular a un viejo relé de comunicación lunar, apenas funcional. Solo funcionaba durante ciertas rotaciones, pero era suficiente. Harbin estaba durmiendo en el suelo de un túnel de mantenimiento, cuando el comunicador lo despertó, con los ojos abiertos. «Es él», dijo, susurró. «Soy Marcus». La sala de control estaba medio iluminada. Los generadores parpadeaban, el aire estaba viciado. Harbin entró tambaleándose, con el corazón latiéndole con fuerza, esperando oír su voz, pero no había voz. Solo una cadena de datos repetida, cifrada, pero etiquetada con identificación de Marcus Holt. La descifraron línea por línea, y al terminar, la sala quedó en silencio. La última línea decía, «Nos están utilizando. Híbridos humanos extraterrestres». Uno de ellos tenía el rostro de mi padre. El estratega superior, el coronel Ty Nash, se reclinó en su asiento, con el rostro tenso e ilegible. El viejo soldado había liderado milicias por toda Nueva África, antes de verse obligado a pasar a la clandestinidad. Había visto mucho, pero incluso, ahora estaba pálido. «¿Me estás diciendo que están criando humanos?», me dijo. «O peor aún, reanimar a nuestros muertos». Harbin miró la pantalla. «No reanimando. Están usando patrones neuronales, mimetismo, creando copias orgánicas que piensan como nosotros, suenan como nosotros». «Pero no somos nosotros, Nash», murmuró. Harbin asintió. «Ya no les basta con matarnos, ahora quieren desgastarnos». Un escalofrío recorrió su cuerpo. La habitación. «¿Está vivo?», preguntó alguien. Harbin no contestó. No porque no quisiera, sino porque honestamente no quería saber. 2 días después, llegó la primera prueba. Entró en un campamento de sobrevivientes cerca de la zona de exclusión de Texas. Al principio, la gente aplaudió. Una mujer de unos 30 años, rubia, raspada, vestida con una chaqueta del cuerpo médico del ejército de E.U., dijo que su nombre era Teniente Dana Riggs, una de las médicos que se creían muertos durante la caída de San Diego. Tenía su placa, su voz, sus recuerdos, pero algo no cuadraba. No parpadeó lo suficiente. Su habla era demasiado
Perfecto. Y cuando uno de los supervivientes mencionó a su prometido, algo que solo él lo sabría, se detuvo solo un segundo de más. Entonces comenzaron los gritos. Se necesitaron 6 personas para bajarla, pero cuando la abrieron no había nada rojo, sangre dentro, era negra y estaba debajo de la piel. Tecnología, cables orgánicos, aleación de hueso flexible, un cerebro no desarrollado sino impreso, no era humana, nunca lo había sido. Palabras se propagaron más rápido que cualquier virus. Estaban entre nosotros, y se parecían a nosotros. La resistencia no perdió el tiempo. Establecieron puestos de control, pruebas de perfil, análisis de sangre, simulacros de respuesta neuronal, cualquier cosa para distinguir lo real de las falsificaciones. Pero los híbridos estaban evolucionando, más inteligentes, más suave y más letal. 2 días después de los Rixen, un incidente, un búnker del Consejo de Defensa en Alemania Oriental, fue masacrado desde dentro. Uno de los híbridos había sido aceptado como técnico de comunicaciones. Había vivido entre ellos durante semanas. Se había ganado su confianza, y entonces una noche él desencadenó algo, un pulso. Freyó las mentes de todos los humanos en un radio de 5 kilómetros. Radio. No hay cuerpos, no hay sangre, solo cerebros quemados, sus rostros congelados a mitad de un grito. Lo llamaron la plaga del pulso. Harbin estaba parado al borde del acantilado afuera de la nueva sede de Colorado, fumando un cigarro roto de su último alijo. El viento era seco, frío. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por saberlo, que todo había cambiado de nuevo. «Estamos luchando contra fantasmas ahora», murmuró. El coronel Nash se acercó a él con los brazos cruzados. «Entrenaste a Hall, ¿verdad?» «Lo ayudé a construir el barco». «No lo entrené, pero creíste en él». Harbin asintió. «Todavía lo hago». Nash exhaló por la nariz. «Confirmamos los rastros de señal. Su nave impactó contra una colonia humana abandonada. Nave». Harbin lo miró. «Está vivo. No pista, pero algo más lo es. Una segunda transmisión nos avisó 12 horas después suyo». Sacó un chip de su chaqueta y lo deslizó en la terminal portátil. La pantalla se iluminó, una imagen distorsionada parpadeando, y luego el rostro de Darren Holt viva, hablando. «La guerra ya está perdida. Dejen de resistir, déjalo pasar». «Es misericordia». Harbin se quedó paralizado. «Eso es imposible». Nash negó con la cabeza. «Ese no es tu amigo. Es una máscara». Dentro de la sala de guerra la grabación se repitió una y otra vez. El rostro de Darren, su voz, sus ojos. Pero las palabras no eran suyas, estaban tranquilos, vacíos, demasiado lógicos. Marcus les había advertido. Pero verlo, oírlo lo hizo real. La sala debatió. Algunos dijeron que era un truco. Otros dijeron que Marcus había estado comprometida. Harbin solo dijo una cosa. «Prepárense para una infiltración total. Sí, pueden usar su rostro, pueden usar el de cualquiera». A lo largo de los continentes fracturados la paranoia explotó. Hermanos se volvieron contra hermanos. Las unidades dejaron de confiar entre sí. Toda la resistencia, las células desaparecieron de la noche a la mañana. Algunas porque fueron eliminadas, otras porque nunca fuimos humanos. La guerra cambió. Ya no eran humanos contra alienígenas, pero lo humano contra lo que solía parecer humano. Y en el caos un susurro volvía a las radios. «Soy Marcus Holt, no estoy muerto. No estoy infectado. Les traigo la guerra». En órbita la nave colonial humana abandonada ya no estaba abandonado. Marcus había roto el núcleo. Había redirigido el oxígeno. Lo había alimentado soporte vital. Convirtió la bahía de carga secundaria en una sala de exterminio. Un lugar para diseccionar los restos híbridos. Estudiarlos, aprender qué los hizo funcionar, qué los hizo los rompía. Dormía en ciclos de 2 horas. Comía pasta de proteínas, revisaba la dieta de su padre, los registros de la última misión, y cada noche se quedaba mirando la misma pregunta. ¿Cuántos? ¿Se le parecían más? Había visto el primer híbrido en la voz de su padre. Ahora, necesitaba saber. ¿Se podía matar a alguien que llevaba el rostro de quien más se amaba? ¿Podrían otros en la Tierra? Harbin tomó una decisión. Transmitió la señal de Marcus sin filtros, sin la aprobación del comité, sin cifrado. Solo señal sin procesar. Para todos.
Incluía la advertencia de Marcus, las imágenes híbridas, el vídeo roto susurro de Darren Hall repitiendo, «Déjalo suceder». Y finalmente su última declaración, «Si vuelves a ver mi cara y te digo que te arrodilles, disparas», se volvió viral en radios piratas, en pantallas rotas, pintadas con aerosol rojo en edificios. «Si él lleva tu cara, quémalo». La guerra se volvió más oscura. Los escuadrones de ejecución se formó. La paranoia se convirtió en protocolo. Pero también lo hizo la innovación. Los ingenieros de resistencia aprendió a revertir los biosensores híbridos y creó feromonas sintéticas para activarlas. Ellos instalaron microexplosivos en las tropas voluntarias. Si los hackeaban, detonar al instante. La humanidad ya no se limitaba a resistir, estaba mutando, adaptándose, transformándose. Algo peor que lo que les esperaba. Y en silencio, el coronel Nash preguntó a Harbin, la pregunta que nadie más se atrevió a hacer. ¿Y si nos convertimos en ellos? Harbin respondió, con una mirada atormentada. No sobrevivimos a esta guerra permaneciendo humanos. En órbita, Marcus encontró la señal madre. Latía tras un núcleo cuántico sellado, enterrado en lenguaje alienígena y lógica cifrada, pero estaba allí. Una colmena de comando central todavía activa seguía observando. No sabía que estaba dentro del alcance todavía, pero lo sabría. Leyó los últimos registros de la tripulación de la nave colonial. Ingenieros, familias, niños. Algunos había sido diseccionado antes del accidente. Los extraterrestres lo habían estudiado todo. No solo querían la Tierra. Querían ser Tierra para tomarla, vestirla, convertirla en ella. Y Marcus Hall no iba a permitir que eso suceda. Activó la transmisión. Un último mensaje. Quieren mirar cómo nosotros entonces sentirán lo que sentimos. Ya voy. Y en lo profundo del negro vacío del espacio, Marcus giró los motores de la nave colonial muerta hacia la señal. La guerra no había terminado. Acababa de llegar a su siguiente fase. La nave colonial no estaba destinada para volar más. Sus motores rugían como bestias moribundas, apenas estables, con fugas. Radiación de un respiradero agrietado a lo largo del casco, pero se movió lo suficiente para transportar Marcus Holt. Atravesó la gélida oscuridad del espacio hacia algo que ningún humano había alcanzado jamás. La colmena alienígena en órbita, él lo llamó el nido. No porque pareciera uno, sino porque se sentía como uno solo. Vivo, protector, increíblemente territorial, con forma de estrella negra agrietada en el centro, flotando más allá de la curva muerta de Plutón, anidada dentro de un bolsillo de la nada, oculta a los telescopios y sensores. No estaba en los mapas. No estaba transmitiendo, pero respiraba. Se podía sentir a través de las paredes del barco. Una frecuencia pulsante que era menos sonido y más presencia. No había dormido en 36 horas. No lo necesitaba. Demasiada adrenalina, demasiada rabia. Y en algún lugar debajo de eso, un fino hilo de miedo que parecía más instinto que emoción. Algo primario en sus huesos seguía susurrando. No deberías estar aquí. Pero Marcus había dejado de escuchar al miedo el día que su padre saltó a un pozo para salvar al mundo. No estaba aquí para sobrevivir. Estaba aquí para quemar a sus dioses. En la Tierra la supervivencia era volviéndose salvajes. El coronel Nash había desplegado escuadrones de confianza en los territorios de la resistencia, no combatientes, sino jueces. Cada uno del escuadrón llevaba kits de escaneo neuronal, analizadores térmicos y tomas de resonancia portátiles, para detectar cualquier rastro de interferencia híbrida. Trabajaron rápido también. Rápido. Algunas personas reales quedaron atrapadas en la redada, reacciones nerviosas inducidas por el estrés, comportamiento errático, incluso desencadenantes de TEPT. Cualquier desviación se respondía con esposas paralizantes, interrogatorio y, en algunos casos, resolución permanente. Están creando un estado policial, le dijo Harbin a Nash, de pie en lo que solía ser una estación de tren subterránea, ahora cableada, para defenderse. Nash no se inmutó. Estoy previniendo otra plaga de pulsos. ¿Tú quieres eso otra vez? Harbin golpeó la mesa con el puño. Estamos perdiendo lo que somos. Seguimos vivos por ahora. Ellos se miraron fijamente. Ambos tenían razón. Ambos estaban equivocados. Y sobre ellos en órbita algo los observaba. Marcus se acopló al nido en el silencio sepulcral del vacío. Había, sin guardias,
sin armas apuntando, sin alarmas, solo una entrada circular abierta que se abrió para él. No por accidente, sino por diseño. Flotó dentro con las últimas células de energía de la nave colonial, manteniendo sus signos vitales en un margen de supervivencia del 32%. No trajo nada. Respaldo, sin refuerzos, solo 2 armas, un rifle de plasma fabricado con chatarra alienígena y una pequeña unidad de datos codificados, llena de todo lo que la Tierra aprendió sobre ellos, no para la guerra, sino para la infección. La idea le vino en el insomnio. Horas entre batallas observando a los híbridos imitar el comportamiento humano con precisión. Ríen, lloran, incluso suplican. Pero siempre había algo raro. Podían copiar palabras, no emociones, no. El núcleo. Aprendían más rápido cada mes. Pero aún no entendían qué hacía a los humanos. Peligroso. El impulso de Marcus estaba lleno de todo lo que temían. Inestabilidad humana, cruda dolor, amor defectuoso, traición, odio, desesperación, genocidio, arrepentimiento, caos. Él no iba a cerrar la colmena con fuerza bruta. Iba a infectarla con humanidad. Dentro, el nido estaba incorrecto. No es metal ni completamente orgánico. Está en un punto intermedio. Las paredes se movían suavemente a medida que caminaba. Las luces pulsaban a lo largo del suelo como venas, reaccionando a sus pasos. No flotaba. La gravedad existía, pero se inclinaba. Lo desequilibró sutilmente y lo hizo dudar de cada paso. Voces resonaron suavemente, no en sus oídos, sino en su cabeza. Susurros, recuerdos. Nunca mereciste sobrevivir. Ardió por nada. Estás solo, ellos. Te olvidé. Marcus apretó los dientes. Hoy no, cuanto más se movía, más frío se sentía. No era temperatura emocional. La propia estructura empezó a rechazar el calor. Intentó tararear una canción de su infancia, la canción de cuna de su madre. Y el sonido murió en su garganta como si el aire se negara a llevar algo humano. Y entonces se vio a sí mismo. El híbrido era perfecto. Lo mismo altura, misma puerta, mismas cicatrices, hasta el corte irregular en la puerta de Marcus. La clavícula, de la fractura del fragmento en la tierra. Sonrió con su misma sonrisa burlona. Llegas tarde, dijo. Marcus levantó el rifle. El híbrido ni se inmutó. Ya sabes que eso no funcionará aquí. Apretó el gatillo de todos modos. El plasma. La explosión se congeló en el aire, atrapada en un campo bloqueado en el tiempo. Se dispersó como polvo. Ahora estás en nuestra casa, dijo. Y no rompemos las reglas. Marcus mantuvo la arma apuntada. ¿Dónde está el núcleo? El híbrido ladeó la cabeza. No quieres para ver eso. Pruébame. Se hizo a un lado e hizo un gesto. Entonces ven a conocer a tu padre. El núcleo del nido no era un reactor. Ni siquiera era una máquina. Era una cámara. Un enorme hueco del tamaño de una catedral con cientos de cuerpos suspendidos en un espeso gel negro. Todos humanos, todos respirando, todos soñando. Ninguno de ellos era real. Marcus vio el rostro de su padre primero, flotando silenciosamente en el centro, con los ojos cerrados, piel pálida. Su pecho subía y bajaba como si estuviera durmiendo. El híbrido a su lado volvió a sonreír. No matamos a los fuertes, dijo. Los aprendimos. Marcus sintió algo grieta por dentro. ¿Por qué? Porque ustedes son los únicos que nos asustaron. Se puso frente a Marcus. El falso Holt, el espejo. Su voz se apagó más abajo. No tienes idea de lo que eres, Marcus Holt. ¿Crees que la fuerza viene de tus armas, de tus sacrificios? No. Entonces, ¿qué sí? El híbrido sonrió más ampliamente. Tu quebrantamiento. Los siguientes minutos no fueron una pelea, fueron una prueba. La cámara se llenó de copias. Cada rostro que Marcus tenía, enterrado. Mendoza, Harvin, incluso el yo más joven de Marcus, de 13 años, todavía usando él la misma chaqueta del día que el cielo se volvió negro. Lo rodearon, hablaron al unísono, vuelve a casa. Podemos acabar con tu dolor. No tienes que morir aquí. Pero Marcus no respondió con palabras. Sacó la unidad de datos de su cinturón y la introdujo en la bioterminal más cercana. La reacción fue inmediata. El núcleo gritó. Los cuerpos en el gel. El falso Darren Holt abrió los ojos y ya no eran suyos. El híbrido Marcus se abalanzó, pero el virus ya había comenzado. La terminal brilló al rojo vivo. Las luces de la cámara se hicieron añicos y todo. El nido, el pánico se instaló.
La emoción humana, verdadera, cruda, imperfecta, había entrado en el sistema y estaba haciendo lo que ninguna arma podía: destrozarles la mente. De vuelta a tierra, todos los drones alienígenas se congelaron, todos los agentes híbridos colapsaron. Resistencia a las bases informaron de ataques masivos entre los imitadores incrustados. Algunos incluso sufrieron convulsiones violentas e implosionaron, plegándose sobre sí mismos como si el universo los rechazara. Coronel Nash miró la pantalla de transmisión mientras un último mensaje llegaba. Entró. Harbin levantó la vista. ¿Quién? Nash se giró. Marcus. Dentro del nido, Marcus se tambaleaba. El virus no era algo limpio. Dolía. Le atrajo la atención de sus recuerdos. Lo obligó a revivir momentos que había enterrado. La muerte de su madre. Ver a su padre saltar a fuego. La culpa de sobrevivir cuando otros no lo hicieron. Cayó de rodillas, pero el fingir que lo era. Gritó ahora no de rabia sino de dolor. No podía comprenderlo. El virus no era un código. Era la humanidad. Y por primera vez en su evolución, los extraterrestres se encontraron con algo que no podían comprender. No era guerra ni lógica, sino pérdida. Una pérdida real de esas que nunca sanan. Marcus llegó al final del núcleo, failsafe. Su mano temblaba al introducir el código, su propio escaneo de retina, su voz punto partido y el último código clave personal de su padre incrustado en la unidad. Marcus. Si no lo logro, que se vayan al infierno. El sistema de seguridad del nido abrió un grieta dimensional, no hacia la Tierra, sino hacia ellos. Un agujero de gusano, una puerta trasera a de donde quiera que hubieran surgido. Marcus sonrió a través de la sangre en su boca, luego presionó el detonador. Desde la Tierra el telescopio vio cómo el nido se plegaba hacia adentro. Un destello de luz, sin escombros, sin explosión, solo desaparición. La puerta se cerró. Lo que fuera que hubiera vivido allí, desapareció, y Marcus Halt con él. De vuelta en la Tierra el silencio siguió. Y luego la esperanza. Habían pasado 3 meses desde... El nido desapareció. No explotó, desapareció. Sin escombros, sin comunicación. No hay rastro de radiación, simplemente se ha ido. Desplegado de este universo como una página arrancada de un libro y se quemó en el aire. Y con él Marcus Halt. El coronel Nash declaró un alto el fuego planetario. Las fuerzas de la resistencia dejaron de ejecutar a los presuntos híbridos. Los drones habían caído. El cielo se había despejado. La última transmisión de Marcus fue clavado en cada pared, en cada túnel, en cada dispositivo que aún funciona en la Tierra. Querían ser como nosotros, así que les mostré quiénes somos. Harbin se quedó mirando eso. Citaba todas las noches desde su catre en el refugio del comando de Denver. No se había afeitado, en semanas. Ya no me molestaba. Las arrugas bajo sus ojos eran tan profundas que parecían talladas con un cuchillo. A veces, creyó que aún podía oír la voz de Marcus en las antiguas frecuencias. Un susurro, tal vez un destello de estática, algo al borde de la comprensión. Y en el fondo, Harbin sabía que algo andaba mal. La paz había llegado demasiado rápido, demasiado fácilmente, y la Tierra estaba cambiando. Comenzó en el Medio Oeste. Los niños, primero de solo 3 años, luego de 19, luego campamentos enteros, soñando cosas que no podían explicar. Una niña llamada Ruby, de 8 años, despertó, hablando en un idioma que nadie en la Tierra había escuchado jamás. Miró a su madre y luego dibujó con sangre en el muro del refugio, espirales geométricas, fractales que doblaban la mirada solo para mirar. Un niño en Montana se sacó los ojos y susurró, «Está mirando, a través de nosotros». Al principio, parecía un trauma. Trastorno de estrés postraumático. Sobrevivientes que se derrumban bajo presión hasta que empezaron a moverse en sincronía, respirando en patrones, diciendo las mismas frases crípticas al mismo tiempo. Tiempo, incluso desde refugios a miles de kilómetros de distancia. Somos la herida que nunca cierra. La guerra fue solo la semilla. Marcus trajo algo a casa. El coronel Nash ordenó una investigación discreta. Equipos médicos, psiquiatras, escáneres neuronales. Uno por uno. Encontraron la misma anomalía en cada niño. Un pequeño nódulo latente cerca del corteza prefrontal. No biológica, no implantada quirúrgicamente, integrada, no humano, no extraterrestre. Algo más.
y estaba transmitiendo. Harbin observó las imágenes. ¿Qué estoy viendo?, le preguntó a la investigadora principal. Ella no respondió enseguida. En lugar de eso, apagó las luces del laboratorio, levantó un sensor y lo sintonizó. A la frecuencia del nido justo antes de que desapareciera y el nodo se iluminó, no con luz, con forma. Una espiral parpadeante que se retorcía en su interior. El cerebro parecía estar intentando florecer. La mujer lo miró con la voz entrecortada. Marcus no destruyó la colmena, dijo. Se fusionó con ella. La mayor victoria de la Tierra se había convertido en la mayor infección. No es un virus ni control mental, sino una lenta reescritura de la realidad. Y fue creciendo primero dentro de los niños, no porque fueran débiles, sino porque estaban vacíos. Su trauma había dejado grietas y algo se había colado dentro. La orden del coronel Nash llegó rápido y frío. Poner en cuarentena a los afectados, sin excepciones. En 48 horas, más de 700 niños fueron encerrados tras puertas magnéticas en profundas refugios en las antiguas zonas de resistencia. Raciones de comida cayeron del techo. Escotillas. El contacto se limitó a lo visual. Los padres se amotinaron. En Detroit, una madre se prendió fuego afuera de las puertas. En la Ciudad de México, una turba armada asaltaron un refugio intentando liberar a 23 niños. 14 murieron en el fuego cruzado. Y a pesar de todo, los niños esperaron. Nunca gritaron, nunca lloraron, solo se susurraban entre sí a través de las paredes. No se ha ido. Se está transformando. Harbin había terminado de mirar. Salió del refugio de Denver con una placa de autorización robada y un escáner cerebral portátil. Le tomó 4 días llegar al sitio de aislamiento de Wyoming y otros 2 para colarse dentro. No traía un arma, solo un nombre. Ruby, la chica con los dibujos en espiral. Él la encontraron en una celda blanca, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, dibujando con un trozo de plástico que había raspado de la puerta. Cuando Harbin entró, ella no se inmutó, solo levantó la vista y sonrió. «Eres él», dijo. Harbin se detuvo en seco. «¿Qué? ¿Eres tú a quien él? ¿En quién confiaba?» Su sonrisa se ensanchó. «Marcus». Ella le contó cosas que nadie más sabía. El chiste que Darren solía contar sobre el mal café en el fin del mundo. El número exacto de pasos desde la litera de Marcus hasta la armería en Cheyenne Mountain. Incluso la frase que Marcus susurró en el disco duro, antes de lanzar el virus a la colmena. ¿Quieres humanidad? Entonces sumérgete en ello. ¿De dónde sacas esto?, preguntó Harbin con manos temblorosas. Ruby ladeó la cabeza. «No lo entiendo», dijo. «Yo lo entiendo». Y entonces dijo algo que le heló la sangre a Harbin. Marcus no destruyó la colmena. Tomó su lugar. La infección no estaba convirtiendo a los humanos en extraterrestres. Los estaba convirtiendo en conductos. Y Marcus Halt era la señal. En algún lugar más allá de la realidad, su mente se fusionó con la conciencia de la colmena. Y no había muerto. Había evolucionado, se había despojado de la estructura alienígena. La absorbió. La reescribió. Marcus seguía luchando. Pero el campo de batalla se había trasladado a lugares invisibles para los ojos humanos. Y la única forma de regresar era a través de las mentes de aquellos que tenían suficientes grietas para dejarlo entrar. Harbin regresó a Denver con una advertencia, pero nadie escuchó. Nash redobló los confinamientos. Ordenó la eliminación neuronal. Silencio. Ejecuciones. Refugios quemados. Si no podía curarlo, lo borraría. Pero para entonces ya era demasiado tarde porque los niños ya lo habían compartido. Los rumores corrían por todos lados. Ahora la gente empezó a soñar con símbolos, a decir palabras que no conocía, a dibujar la cara de Marcus en la tierra. Y siempre la misma frase aparecía en algún lugar, profundamente grabado. Él camina por el cable entre el hombre y Dios. Nash lanzó la operación Cutcord, una política de tierra arrasada. Objetivo: todo refugio que contenga minas infectadas. No rescate, sin recuperación, solo fuego. Y Harbin finalmente se derrumbó. Él secuestró una transmisión global usando la última antena orbital en funcionamiento. Su rostro, demacrado y cansado, apareció en cada pantalla agrietada de las zonas de resistencia. Y dijo 5 palabras. Son matando a las personas equivocadas. Reprodujo los escaneos, las grabaciones, el testimonio de Ruby. Él
Reprodujo las últimas palabras de Marcus, les mostró lo que realmente estaba sucediendo. Y al final de la transmisión, la resistencia se fracturó. La mitad de las fuerzas se puso del lado de Nash. Quemarlo todo, sin riesgo, sin piedad. La mitad siguió a Harbin. Dejémoslo, Marcus entra. Dale voz. Salvó el mundo una vez. Podría volver a hacerlo, quizás. ¿Pero a qué precio? En las sombras de ciudades abandonadas empezaron a crecer estructuras extrañas. No eran alienígenas ni humanas. Algo intermedio, hecho de hueso, metal y sonido. Los niños se sentaban en círculos tarareando sin parar. Ritmo, sin susurrarle a nadie, y sin embargo construyéndose en perfecta sincronización. Harbin envió exploradores. Solo uno regresó. No habló. Le entregué un trozo de la estructura. Latía con energía. No era fría ni mecánica, sino cálida. Vivo. No estaban construyendo un arma. Estaban construyendo una puerta. Y Marcus Holt volvía a casa. El último amanecer sobre las rocosas llegó sin previo aviso. Sin pájaros. Sin viento, solo un cielo carmesí que teñía la nieve de sangre. Harbin se encontraba solo en una ruina. Paso elevado afuera de lo que quedaba de Denver, observando cómo la luz se filtraba sobre el asfalto agrietado y los rascacielos destrozados. Detrás de él, se estaba reuniendo el convoy de su rebelión improvisada. No combatientes más, pero seguidores. Sobrevivientes que habían visto demasiado para volver atrás. Personas que escucharon la voz de Marcus Holt en sueños. Vieron símbolos grabados en los ojos de sus hijos. Dibujos, y sintieron algo que tiraba de sus mentes. Como si la gravedad se volviera hacia adentro. No les habían lavado el cerebro. No se convirtieron. Se estaban transformando. Él también podía sentirlo. La presión en el aire, el zumbido en sus dientes, el silencio. Certeza de que el universo estaba a punto de estallar, y en algún lugar a lo lejos, justo sobre las llanuras muertas, la puerta respiraba, construida sin planos, sin plan, sin materiales que pertenecían a la tierra. La puerta medía 15 metros de altura. Un arco de obsidiana envuelto en cables de fibra muscular pulsantes y aleaciones fractales que brillaban como espejos rotos. En su base, cientos de niños estaban sentados en silencio, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, conectados por las manos y el sonido. No susurraron nada, no cantaron nada, punombres, existían al unísono. Sobre ellos el centro de la puerta latía como una herida, negra, luego roja, luego azul, ciclando más rápido con cada segundo. Desde la órbita los satélites observaron cómo el aire alrededor de la estructura comenzaba a curvarse. No físicamente, no visiblemente, pero la realidad misma estaba perdiendo cohesión y Marcus Holt regresaba a través de él. Dentro del búnker de mando central de Denver, el coronel Nash estaba de pie con una pistola cargada, rodeado de un grupo cada vez más reducido de leales. Sus soldados parecían más bien fantasmas. Ahora, sin dormir, vacío, nervioso por semanas de supresión química. El nuevo La Resistencia había fracasado. Su guerra estaba terminando, pero tenía una última misión. Apunten a la puerta, ordenó. Destrúyanla. Quemen el terreno a su alrededor. Que nadie salga. Un oficial subalterno tragó saliva con dificultad. Señor, eso significa bombardear a los nuestros. Se detuvieron. Ser nuestro cuando permitieron que esto sucediera, respondió Nash con frialdad. Silencio. Luego se introdujo el código de lanzamiento. T-180 segundos. El convoy de Harbin estaba a 3 metros del impacto. Contacto, gritó alguien. Una voz resonó. Desde la radio del convoy, entrecortada pero clara, Nash lanzó un ataque a la puerta de Murby. En T-3 minutos. Evacuación imposible. El aire cambió y entonces la puerta habló. No en sonido ni en palabras, sino en la memoria. Cada persona cerca de él lo sentía. Algo en su mente. Una voz que no se escucha con los oídos, pero que se siente en la sangre. No era extraterrestre, no era mecánico. Era Marcus Holt. No tengas miedo, Harbin se tambaleó. Miró hacia la puerta y por primera vez lo vio. No su cuerpo, no su rostro, sino una forma de luz en el centro que se fusiona desde pensamientos vacilantes. La mitad de él todavía se parecía a Marcus. La otra la mitad no era nada que la Tierra hubiera conocido jamás. Lo siento, dijo la voz. Fui demasiado lejos. Me abrí paso, lo vi todo. Y me vieron. Siguen viniendo. Harbin se arrodilló. Marcus, ¿qué hiciste? ¿Qué?
Tenía que hacerlo. La puerta pulsó una vez y desde dentro Marcus entró. No estaba, ya no soy completamente humano. 1,88. Misma complexión, misma forma de caminar, pero envuelto en una segunda piel, de entramado cambiante e iridiscente, que se movía como un pensamiento. Sus ojos brillaban con dos anillos, uno azul y otro rojo intenso. Su latido resonó en la tierra, como un tambor. Se había convertido en lo que los extraterrestres temían. Un humano con acceso a la colmena, una singularidad de pensamiento y emoción, un arma de instinto y lógica. Miró a Harbin y por un segundo Harbin vio al chico de nuevo. El que solía estremecerse, el que solía preguntar si era lo suficientemente bueno. Él era. Ahora era demasiado. Por encima de la ojiva descendió, luego detenido en el aire, congelado sin nada que lo sostuviera. Marcus levantó la mano y ésta se arrugó, como papel, doblándose sobre sí mismo con un sonido que hizo que cada sobreviviente se agarrara el cráneo. Jesucristo, susurró alguien. Marcus se giró hacia el este, hacia Denver, hacia Nash. No habló, solo caminó. Dentro del búnker las alarmas, gritó. La energía subió y luego se apagó. Los gritos parpadearon, transmitiendo una línea en todos los idiomas. «¡Está despierto!». Nash gritó a sus hombres que dispararan. Nada. Funcionó. Las balas se convirtieron en polvo en las recámaras. Las paredes se deformaron. No por la explosión, sino por el recuerdo. El hormigón, agrietado por voces fantasmales. La luz se filtraba por costuras invisibles. Y entonces él legó. Marcus no atravesó la puerta. Apareció dentro. Tiempo fracturados. Los soldados se desplomaron. No muertos, solo deshechos. Deshechos por algo que no podía comprender. Nash levantó su arma. «De todos modos, dispararé», susurró. Marcus miró él con lástima en sus ojos. «Ya lo hiciste». Y la mente de Nash se hizo añicos. Afuera la puerta se oscureció. Los niños dejaron de tararear. Los símbolos en su piel se desvanecieron. Marcus se quedó de pie frente a Denver, como una torre, tranquila, todavía observando. Harbin se acercó con cuidado. «No estás, ya no eres solo tú», dijo. «No», respondió Marcus. «Entonces, ¿qué eres?». Marcus miró al cielo. Abrieron la puerta. La crucé y no la cerré. Harbin se puso rígido. «¿Dijiste que todavía vienen?». «Sí», dijo Marcus, «pero no los mismos, algo peor, algo que se alimenta de lo que nos convertimos». Harbin retrocedió. «Entonces no detuviste nada». Marcus negó con la cabeza. Nos dio una opción». Se arrodilló y puso una mano en la tierra. A su alrededor flores florecieron, verdaderos, no extraterrestres, nacidos en la tierra, vivos. El aire,